Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Santiago Díaz Benavides. Soy editor en Palabra Libre, periodista cultural y librero. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta noche en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura. En esta ocasión vamos a presentar el libro de cuentos de Jeremías Lawson, Polaroid, Cuentos de un Ciudadano del Mundo, título que ya pueden encontrar en formato ebook a través de las plataformas conocidas como Amazon, Google Books y Apple Books. Antes de comenzar esta actividad y presentarles a los participantes, desde la Alcaldía de Medellín queremos dar un agradecimiento a cada una de las entidades que hacen posible que la fiesta del libro y la cultura, la ciudad de los libros, abra sus puertas. Esta vez desde la virtualidad. Gracias por hacer parte de este sueño colectivo. Gracias por celebrar la lectura, la escritura y la oralidad. Por hacer de Medellín una ciudad que respira libros. Bueno, sin más preámbulo, les presento a nuestros personajes del día de hoy. El primero de ellos es Andrés Mauricio Muñoz, un escritor de gran recorrido en nuestro país, ganador de concursos nacionales de cuento, como el de Libros y Letras en 2006, el Premio Literario de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en 2007, el de TEUC, Universidad Central, en 2008. Su libro de cuentos desasosiegos menores fue Premio Nacional de Cuento de la UIS en 2010 y considerado por los Premios Nacionales de Literatura, Libros y Letras 2011 como uno de los 5 mejores libros de ficción publicados en ese año. Textos suyos han sido publicados al árabe, al alemán y al francés. Su libro más reciente es Las Margaritas, título publicado por el sello Seix Barral. Y bueno, ahora le doy la entrada a Jeremías Lawson, que es nuestro autor en esta noche. Él es un cantautor y escritor con 20 años de canciones en su haber, nacido por casualidad, como él lo dice, en Argentina, y venezolano de corazón y sangre. El español y el inglés son sus lenguas por derecho de herencia. Y unido a toda esa experiencia de vida, se ha bautizado a sí mismo como un ciudadano del mundo. Jeremías, Andrés, bienvenidos. Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Andrés. Hola Jeremías, hola Santiago, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Todo bien, buenas noches, gusto verlos. Qué bien se ven. Bueno, En este mundo nuevo donde todo es a distancia y digital, pues me alegra mucho compartir esta pantalla con ustedes. Muchísimas gracias. lo mismo te digo, Jeremías. Mm. Santi, ¿bien? ¿Todo bien? ¿Nos escuchas bien? Hola, ahora sí, es que no Ahora los sí. veía, no los veía. ¿Cómo están? Acá estamos. Muy bien, Santiago. Muchísimas gracias por tan bonita presentación, ¿eh? Bueno, no es para menos. Caballeros, entonces, los dejo aquí con esta tremenda audiencia y nos vemos en un rato. Dale, Santi. Bueno, Jeremías, vamos a conversar entonces con las personas que nos están escuchando de esa fiesta del libro y la cultura de Medellín, que es una fiesta maravillosa. Este año, por las circunstancias, ha tenido que ser virtual, pero no sé si tú has tenido la oportunidad de estar ahí de manera presencial en años anteriores, pero esa fiesta del libro en el jardín botánico, en esa rodeado de naturaleza y de belleza, digamos que es algo maravilloso. Esto es emblemática esa fiesta del libro. No sabes cuánto me gustaría asistir. Además, no solamente a la fiesta, a Medellín, está en eso, en inglés le dicen el bucket list, ¿no? Está como en la lista de sitios que me encantaría visitar. Y puesto que he tenido la fortuna de que me han invitado este año de esta manera virtual, pero me han invitado a la fiesta del libro, lo que he leído, lo que he visto, lo que he escuchado durante todos estos días previos a este evento,
es extraordinario lo que dicen de la fiesta, ¿no? Entonces, es una de esas cosas que hay que disfrutar empíricamente, o sea, hay que estar ahí, buscar, ojalá algún día todo esto pase para poder hacerlo presencial y poder estar allá, conocer a las personas, estrechar las manos, leer los libros, ver qué cosas hay buenas en presentándose, ¿no? Nos toca en esta oportunidad de esta forma, pero está ahí entre las cosas que me encantaría hacer. Ojalá en un futuro podamos, ¿no? Tú sí has estado, Claro. y has estado muchísimo, muchas veces, ¿no? He estado he estado un par de veces, pero la verdad sí, enamorado de esa fiesta del libro. Es bellísima. Pero Dicen que es bueno, de las más importantes de Latinoamérica. sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, un Imagínate. lugar merecidísimo. Bueno, Jeremías, vamos a hablar de tu libro de cuentos Polaroid, cuentos de un ciudadano del mundo. En primer lugar, quiero pues agradecerte a ti y a Palabra Libre por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Creo que fui una de las primeras personas que leyó el libro previo a la publicación y bueno, que me concedieron el honor de escribir unas palabras para el prólogo. Entonces yo quisiera primero pues comentarles a las personas que nos escuchan y quienes disfrutan del género del cuento como tal, digamos que si buscan este libro, Polaroid, Cuentos de un Ciudadano del Mundo, o sea, en realidad están buscando un libro de cuentos del cual no se van a arrepentir. Es un libro, bueno, no, y no recuerdo en este momento de cuántos cuentos consta, ¿tienes el número exacto, y Jeremías? Creo que son 16, ¿es posible? 14, 16. Yo debería saber, que tú no sepas está bien, yo debería saber cuántos son. No recuerdo, creo que son en 14 y 16 cuentos. 14 y 16 cuentos, Sí. pero lo bueno en estos cuentos es que, como yo le mencionaba a Jeremías y a Santiago cuando me propusieron escribir este prólogo, es que una de las cosas que más me gusta es que se ve la devoción, el entusiasmo y la convicción de querer contar un cuento, ¿ya? Muchas veces vemos, sobre todo es decir, cuando hay experimentos con el género, cuando hay aproximaciones al género, que vemos, por ejemplo, autores, y es completamente válido, que se preocupan por la construcción de personajes, otros que se preocupan por la atmósfera, por la arquitectura, y si bien acá, claro, acá también vemos un Jeremías Lawson preocupado por todos esos elementos, si a uno le preguntaran exactamente cuál es la preocupación principal de Jeremías Lawson a la hora de escribir un cuento, es eso, es contar una historia genuina, una historia que seduzca, que atrape al lector. Entonces quisiera hacerte esa primera pregunta, Jeremías, sobre la génesis de estos cuentos. ¿Cómo surge la escritura de estos cuentos y cómo llegas tú a la escritura? Tú sabes que hay un escritor argentino que es uno de mis favoritos que se llama Alejandro Dolina, que dice que todo lo que hacemos los hombres lo hacemos con el único interés de conquistar mujeres, ¿no? Fue un poco mi historia. Había una chica hace muchos años que terminó siendo una gran amiga mía, que era fanática de la lectura, ¿no? Y yo tratando de impresionarla empecé a escribir cuentos, perdón, que escribía en mi blog. Tengo una página web donde tengo un blog y en aquel entonces empecé a escribir estos cuentos a ver que ella los leyera. Y los leyó y no pasó nada, como suele ocurrir en estos casos, pero también sucedió que mi abuelo, que en paz descanse, y esto lo he contado en muchas otras oportunidades, estaba en Venezuela, yo estaba escribiendo aquí en la ciudad de Miami, él estaba en Venezuela y él leía los cuentos y yo no lo sabía. Y un buen día me dijo, ¿sabes qué? He estado leyendo tus cuentos y fuera de algunas cosas que podrías mejorar en términos de técnica y cosas de ese estilo, las historias están fantásticas. Y el espaldarazo de mi abuelo fue como que lo que necesitaba, fue como que caramba, si él me dice, una persona que yo admiro tanto y además que es escritor, era escritor también, que mis cuentos tenían ese valor y podían atrapar a un lector, entonces dije, aquí hay un camino, pero la verdad fue totalmente por accidente, yo nunca me senté pensando que iba a ser un escritor o que iba a ser algo que iba a realizar constantemente. Pero la historia se va dando, ¿viste? John Lennon solía decir que la vida es todo lo que ocurre mientras uno va haciendo planes. Yo estaba planeando otra vida y de repente un día me acerqué a las letras y me enamoré del género. Y después de eso empecé entonces a ir a talleres de escritura, a leer muchísimo más y a prestar atención a cosas a las que no le había prestado atención antes dentro de los libros. Y bueno, hoy por hoy me considero uno del clan, ¿no? Soy un amante y un aprendiz. Creo que la escritura y la literatura, tanto como el póker, es de esos actividades que tú pasas toda la vida aprendiéndola. Nunca eres un maestro de la escritura, nunca eres Vargas Llosa, nunca eres Gabriel García Márquez, ¿no? Ellos están en otro nivel y uno está siempre en esa búsqueda de aprendizaje. Pero para contestarte en corto, realmente fue un accidente. Llegué
llegué a las letras por accidente y llegué para quedarme y me gustaron y me enamoraron y ahora me siento parte me encanta el género, me siento parte del género. Claro, y una cosa que uno se pregunta mucho cuando mira tus cuentos es decir, a partir de qué surge un cuento y de Jeremías. Es decir, quizás son imágenes, es decir, ideas que empiezas a pensar o parten de algún suceso, de algo que ves en la calle, por ejemplo. Me acuerdo en este momento, pues, a ver, el cuento de los niños que coleccionaban cromos, que coleccionaban láminas. Llega un momento donde hay una lámina que no tiene, que creo que es la 182, ¿ya? Correcto, sí. Y esa lámina que no tiene es la 182, buscan otro niño para que les diga, oiga, usted ya la tiene, y él dice, no, eso es para niños, yo soy muy grande ya, tengo 10 años ya, Sí. Pero él les dice, bueno, si quieren conseguir la lámina 182, tienen que hacerlo en la casa del niño fantasma porque él las tiene, y a partir de ahí surge, es decir, como ese peregrinaje del niño buscando la casa del niño fantasma para conseguir su lámina. Entonces uno se pregunta, bueno, a partir de, es decir, ¿cómo surgen estos cuentos, estas ideas? ¿Cómo se materializan ya en un cuento literario? Bueno, realmente, afortunadamente, no hay una fórmula. En la literatura, como en la creación en sí, no hay nada peor que las fórmulas, ¿no? Ese cuento en particular tiene mucho que ver con mi infancia. Tú sabes que yo siempre pensé que estaba mal incluirse o incluir tus experiencias en tu literatura, hasta que leí un día que Borges, perdonen ustedes el esnovismo, ¿no? Yo uso muchos autores que me gustan. Borges decía que era inevitable que fuese él quien estuviese reflejado en sus historias porque es él quien las estaba escribiendo. Entonces eso me dio, si Borges puede, yo también, licencia para meterme un poco en esa historia. En esa historia en particular, cerca de mi casa, a 2 cuadras de mi casa, cuando yo estaba pequeño, en la ciudad en la que crecí, en Valencia, en Venezuela, había un niño de 12, 13, 14 años que era sordomudo. Y entonces él, como no se escuchaba, cantaba en las noches, pero hacía un sonido, imagínate, una persona que no se escucha bien y trataba de escucharse, hacía un sonido que no era realmente como espeluznante, especialmente para un niño de 7, 8 años como yo. Y yo lo escuchaba, que él hacía sus alaridos y sus cosas, y yo no entendía por qué, se escuchaba fantasmagórico inclusive, hasta que después con los años me enteré que hacía eso para tratar de escucharse él mismo. Entonces esa experiencia la sumé a la historia de este niño, ¿no? Lo más importante en esa historia es precisamente la búsqueda de él del cromo 182, que es como el talismán que él tenía que salir a buscar. Pero todo lo que ocurre en esa historia en particular ocurre de cierta manera en mi imaginación de niño, creciendo en una casa en una cuadra, en una calle, donde tenía una plaza cerca, donde había muchos otros niños también, y donde había esta casa cerca de la mía, que se estaba cayendo a pedazos, pero se estaba cayendo a pedazos porque la estaban remodelando. Por supuesto, para lo que una familia es la remodelación de su casa, para un niño de 8 años, con la imaginación que yo tenía, era una casa fantasma, porque tenía la pintura cayéndose, no tenía jardín, puesto que habían quitado todos los árboles y flores para sembrar de nuevo, y estaba en ese lugar donde estaba como llevada a cero para poderla levantar de vuelta. Pero cuando yo la vi era una casa fantasma, entonces la traje también a esta historia. Eso por hablar de esa historia. En el libro también recordarás que está la historia del payaso, que surge de yo haber venido, de yo caminar por la calle y ver a 3 globos rojos flotando por la calle. Y yo no sé qué ocurre, Andrés, tú quizás tengas una respuesta en dónde está la imaginación y cómo se llega a las ideas, pero cuando vi esos 3 globos dije, aquí hay una historia, y entonces empieza mi cabeza, mi imaginación a decir, ok, pero ¿qué historia? Y entonces empiezo, tiene que ser que alguien venía caminando por la calle muy disgustado con la vida y se encuentra con un payaso. ¿Y por qué un payaso? Bueno, porque el payaso le ofrece, te hago reír a cambio de 25 centavos. Y si te saco la carcajada, te cobro $1. Si llora, le sale gratis. Y si lloras de la risa, te sale gratis. Entonces, todas esas cosas fue mi imaginación y diciéndome yo mismo que ya lo tenemos hasta acá, ahora ¿qué pasa? Por supuesto, el individuo no quiere nada que ver con el payaso, pero se planta frente a él a hacerle, a enfrentarse con él, ¿no? A decirle, a ver, a que no puedes hacerme reír. Entonces se expande, se extiende la historia del payaso. Y esa nació de 3 globos rojos. Yo no sé cómo ocurre eso, no sé cómo ocurre la inspiración en esos términos y no quiero saber tampoco porque quiero que me siga sorprendiendo, ¿no? Cuando yo, no sé si te ocurre igual,
cuando yo empiezo a escribir y empiezan a venir las ideas, uno empieza a entrar en una especie como de trance y la única palabra que yo he conseguido para poder definirlo es eso, es inspiración, ¿no? Y entonces te sientas frente a la computadora a escribir y crees que han pasado 20 minutos y han pasado 6 horas. Y al final, cuando sales del trance y has terminado la historia, entonces es donde dices, wow, aquí me salió algo interesante, ¿no? Claro, pero en ese proceso, por ejemplo, en ese proceso entre ver los globos y empezar a pensar en ese payaso que le hace ese ofrecimiento bastante peculiar a la persona de que le cobra si lo hace reír, pero si lo hace llorar y de la risa es gratis. Es decir, en ese proceso tú tienes que pensar mucho la historia, el personaje, todo, decir desde dónde la vas a contar, cómo la vas a contar, y después te sientas a escribir cuando sientas como esos elementos un poco más seguros, o sencillamente ya sientes que tienes el elemento, la imagen, y te vuelcas al computador, y digamos que a partir de ahí empieza a salir el cuento. Es así, es así. Es así porque yo creo que me ayudó mucho la ingenuidad. Creo que en la creatividad es importante mantener esa ingenuidad. Cuando empiezas a pensar demasiado lo que estás creando, esta es una opinión personal, creo que lo empiezas a ensuciar con mucho cerebro. Y yo creo que el arte tiene que salir más del corazón. Y el corazón indica inmediatamente hacia dónde va la historia y qué es lo que ocurre con los personajes. Yo trato en la medida de lo posible de ser lo menos cerebral, aun cuando debemos serlo, porque hay una parte técnica que se tiene que respetar. Te decía antes, te comentaba de lo hermoso que es tu cadencia y tu manera de darle ritmo a tus libros, cosa que te he comentado en otras oportunidades. Y ese tipo de situaciones que tienen que ver con la parte técnica se tienen que cuidar mucho, ¿no? Y pulir mucho. Afortunadamente, en Palabra Libre tenemos a personas como Santiago que también ayudan un poco, ¿no? A pulir los párrafos, los versos, lo que uno está escribiendo. Pero inicialmente trato en la medida de lo posible de que haya la menor cantidad de filtros para que sea la imaginación la que vuele. Inclusive puedo contar que cuando yo me siento a escribir y escribo lo que es el primer boceto, digamos, o las primeras palabras, no me paro a tener cuidado con ortografías, acentos, cosas de ese estilo, sino que empiezo a escribir y que las ideas sigan saliendo y saliendo y saliendo. Y si, yo siento que si no cierro ese chorro que está saliendo de imaginación, la historia se escribe. Luego, cuando ya he llegado a un lugar donde digo, bueno, aquí tengo ya todo delineado y se ha definido a dónde va la historia, entonces sí me siento a hacer lo que es el segundo draft, que es sentarme, mira, aquí cometiste estos errores, esto se escribe mejor de esta manera, aquí dices demasiado esta misma palabra, pero inicialmente trato en la medida de lo posible de que sea la imaginación y el gusto por lo que estoy haciendo y la inspiración más cruda la que me permite llegar a lo más emocional, porque al final lo mismo pasa en la música, como pasa en la literatura, como pasa en cualquier arte. Lo que estás buscando es emocionarte a ti para ver si puedes emocionar a alguien más. Y cuando estamos hablando de emociones, el cerebro no es el mejor a que te ayuda para esas cosas. Claro. El cerebro pule después, pero primero el corazón. Sí, exacto. Qué interesante eso que dices, porque sí, es decir, eso se refleja. Es decir, por eso te decía que se ve que es imperativo contar una historia. Es decir, que has tomado el tiempo de pensar qué historia es la que vas a contar. Y claro, así no lo hagas en primera instancia, sino que lo hagas después, en la fase de corrección, sí se nota una prosa cuidada, sí se nota un rigor, sí se nota una fase en la cual te has exigido en el lenguaje, con la cual has pensado en la palabra precisa. Digamos sí. Que eso es algo que te aplaudo también, porque digamos que no es fácil de lograr. Muchas gracias. Y ahora, bueno, ahora y mirando esa imagen que tienes atrás, quiero aprovechar para preguntarte algo. Tienes ahí, no sé mucho de instrumentos, pero es una guitarra y el azul es como un... No, son es dos guitarra guitarras también, pero es eléctrica, ¿cierto? Tengo aquella amarilla que ves acá, esta es de cuerdas de nylon tipo española y esta es una guitarra azul eléctrica. Aquí tengo mi piano también, tengo un ukelele por allá, tengo un bajo más atrás, estoy rodeado de instrumentos y de libros, que es lo que a mí me gusta. Claro, sí, justo eso iba a preguntarte, porque es evidente la presencia fundamental en la música, es de la música en tus cuentos. Recuerdo, por ejemplo, el cuento, como te decía en la ocasión anterior, soy muy malo para los títulos, pero te los voy diciendo y tú me dirás cuál es el título. Por ejemplo, en el cuento del tipo que se acerca a una especie de circo ambulante, pero que no es en realidad un circo, sino que es un festival de música ambulante, donde él prácticamente queda seducido por la voz de una mujer que está dando un concierto. Pero también está el músico que acaba de dar un concierto y siente que, digamos, que esa vez se compenetró con el público, con los espectadores, ¿verdad? Y se sube al metro y resulta que se
se ve interpelado por un hombre que parece provenir de otros tiempos y todas estas cosas. Es decir, hay muchos cuentos en donde ve uno una presencia decidida y de la música. Y quisiera que nos contaras un poco cómo es ese papel tuyo de la música y sobre todo cómo articulas la música dentro de tu literatura. Bueno, primero muchas gracias por todas las cosas que dices. Yo prácticamente antes de ser humano, soy músico. Yo crecí con la música, nací con la música, soy cantautor, y el género cantautor es no solamente el que canta las cosas que escribe, sino además tiene como una descripción, ¿cómo diría? Hasta mitológica, ¿no? Que es un tipo que anda por la vida contando en canciones las cosas que ve, que es lo que hacen los escritores pero sin música. Ser cantautor es ser escritor con música. Entonces yo traía eso en la sangre y lo supe desde muy pequeño. Inclusive cuando presenté la tesis de grado, al graduarme en quinto año, el profesor de biología me preguntó qué quería hacer con mi vida. Yo le dije escribir canciones. Ya lo sabía a los 16 años. Y ocurre, bueno, como te decía antes, es inevitable que eso permee en mi literatura, puesto que yo soy un amante de la música, ¿no? Me gusta mucho eso que comentas. Es el primer cuento del que hablas, del tipo que viene caminando por la calle y llega a un festival y se enamora de la voz de la chica. Se llama Flor de Kentucky. Es una historia que también raya un poco en el hueso, puesto que es muy parecida a algo que me ocurrió. Pero el otro que comentabas es un tipo que tocaba en un bar en Nueva York, y que el bar cierra y él se siente descorazonado porque su música no está llegando a ningún lugar, y cuando se sube al metro se encuentra con un fantasma, con un tipo que viene de otra dimensión y lo guía un poco, ¿no? Entonces, como te decía antes, era un poco inevitable que, siendo yo un amante como soy de la música, especialmente del género de cantautor, eso de alguna manera no quedara dentro del libro. Inclusive hubo cuentos que no entraron en el libro que también tenían que ver con la música. Y yo creo que este libro es un poco como un libro que tiene soundtrack, que tiene música de fondo un poco. Y era inevitable que ocurriese porque lo escribió un tipo que es adorador de la música. Creo que hay otro cuento más donde también se utilizan los elementos musicales. No sé si ese cuento entró, no, ese cuento no entró. Me hubiese encantado que entrara, pero no entró. Algún día lo mostraré en alguna otra edición, alguna otra presentación. Pero digamos que la música viene conmigo. Siempre que tú te has dado cuenta, cuando me presentan a Jeremías Lawson, cantautor, escritor. Y está bien que sea así, puesto que primero soy cantautor. Claro, y tú sientes es decir, esa musicalidad, tú la sientes en el momento en que estás escribiendo, y sientes de pronto que en algún momento pierdes la fidelidad con el ritmo, tal, y dices, no, voy a reescribir esto porque traía una cadencia, traía una musicalidad y aquí la voy a retomar. Es decir, ¿está presente en el proceso de construcción de la prosa? Sí, pero no por la música, fíjate, te lo comentaba antes. Hace quizás un mes, me invitaron la buena gente de Palabra Libre a dar una charla de cómo escribir cuentos, cosa que me pareció muy curiosa, porque yo no sé cómo se escriben los cuentos, yo solo sé cómo los escribo yo. Y te utilicé como ejemplo cuando la gente empezó a preguntar, bueno, ¿cuáles son las cosas más importantes a la hora de escribir? Entonces yo dije cosas como que hay que leer mucho para poder definir diálogos y aprender de gente que escribe tremendos diálogos, leer a Hemingway, leer a Mark Twain, los cuentos cortos de Mark Twain. Y dije, si quieren leer a un autor que cuando usted lo lee en voz alta, siente la cadencia, siente que hay un ritmo, siente que hay una especie de ritmo, de latido dentro de las cosas, de cómo frasea los versos y las cosas que escribe, es Andrés Mauricio Muñoz. Porque creo que eso es importante. Y tú lo cuidas mucho. Y me di cuenta, te lo comenté antes, que terminé hace poco uno de tus libros y está ahí. Inclusive yo empecé a leer algunos de tus cuentos en voz alta, porque cuando los lees en voz alta empiezas a sentir muy bien la puntuación, dónde van las comas, dónde van los puntos, cómo juegas con las palabras, cómo evitas la rima, por ejemplo, que no se rime una palabra con la otra. Y eso se nota en tu calidad de las cosas que escribes. Entonces, cuando lo hice yo y cuando lo hago ahora, lo hice sabiendo que eso era importante, no por la música, sino por la literatura. Es importante. Yo por eso, cuando termino de escribir mis cuentos, los leo en voz alta. Los leo completo en voz alta, y donde siento que que está corta la frase, o que lo que vengo contando atrás está mucho más largo y la que viene después no sigue esa cadencia o ese ritmo, entonces toca acomodar eso y cuido mucho de eso. Pero no, supongo que tiene que ver también con el lado musical, pero no conscientemente. Lo hago por el lado literario en ese momento específico.
Claro. Mira que hay unos elementos, bueno, y muchas gracias por tus palabras acerca Seguro, seguro. de mi trabajo, Jeremías. Mira, hay unos elementos que yo veo como destilados a lo largo del libro en diferentes cuentos y que me parece que son importantes. Uno es como la mirada del amor, porque es una mirada del amor en cierta forma como desesperanzadora, es decir, es el amor evasivo, el amor inacible, el que se nos sale de las manos, ¿ya? Incluso en este cuento que mencionábamos ahora del payaso, él creo que toma una foto y es con la esperanza de subirla a Instagram y ver cómo es la reacción de aquella mujer, pero siempre está como esa presencia como del amor, así como el amor, es decir, no el que está ahí concreto y latiendo en nuestra vida, sino como ese que está ahí como una promesa pues, que no se cumple, ¿ya? No sé si Sí, nos comentas un poco de esto. sí, ciertamente. Pero a mí ese amor, todos tenemos, me atrevería a decir, ese amor imposible que no llegó, que no pudo ser, pero que quedó como que hubiese sido sí, ¿no? Y a mí enmarcar historias dentro de ese amor me parece muy bonito. Yo creo que cuando uno está muy, muy, muy enamorado no escribe libros, está con su chica, ¿me entiendes? Uh -huh. Está disfrutando de la vida. Es cuando te ha pasado un tren por arriba y te dejó la chica y te pusieron los cuernos, que es cuando uno escribe no solamente literatura, sino cuando escribe canciones, o cuando añoras a alguien o te hace falta a alguien, es cuando escribes realmente, quizás para exorcizar esos demonios que precisamente trae el desamor. Yo no recuerdo la primera vez que haya leído una historia de amor donde todo el mundo es feliz que me interese. Y yo no sé si es un poco eso de esa tristeza que viene mucho y que además muchos escritores del siglo pasado siempre la tuvieron, ¿no? Ese amor imposible, ese amor casi que no se puede alcanzar. Y te confieso que a mí no me gusta mucho, pero no me gusta mucho, por supuesto, vivirlo, pero creo que es buen material para la literatura. Entonces, de todas maneras, siendo una persona que trata en lo posible de no repetirse, es algo que estoy haciendo cada vez menos. Inclusive mi siguiente libro en el que estoy trabajando ya tiene mucho menos que ver con historias de amor que con otras cosas que iré contando en su momento. Pero para Polaroid, para el libro del que estamos hablando hoy, se dio mucho eso, ¿no? Ese amor que inalcanzable o que dejó algún tipo de marca y creo que eso es material para literatura, está muy bien, funciona Claro. mucho para escribir. No, y funciona muy bien. Y hay otro elemento y que también veo en algunos cuentos que me parece importante y es como el respeto por la sabiduría, el respeto por la sabiduría del hombre viejo, del hombre trasegado en la vida, el hombre que ya ha vivido una cantidad de cosas y que produce como una suerte de fascinación, ¿ya? No sé si proviene, por ejemplo, de lo que mencionabas ahora, que llegaste a la literatura con el espaldarazo que te dio tu abuelo, que fue el que te acercó a los libros, pero por ejemplo se recuerdo un cuento, creo que es el del relojero, donde es un niño, o no recuerdo si es, bueno, niño, entre niño y adolescencia, Sí. que está mirando a alguien sentado, alguien que es mayor, que tiene como 100 años, y que toda su vida trabajó como relojero, ¿ya? Con los mecanismos del tiempo, pero que este niño no se atreve a acercarse, pero presume que hay una cantidad de sabiduría en esa vida entregada a un oficio y sobre todo una vida en la que empieza a especular una cantidad de cosas, ¿no? Si, ¿qué sintió cuando pasó lo de la guerra mundial? ¿Qué pasó cuando esto? No sé qué. Pero digamos que está como es decir, hay como una barrera que no le permite acercarse, ¿no? Entonces, pero esto yo que se evidencia también en otros cuentos, como ese respeto por como ese misticismo alrededor de la sabiduría del hombre trasegado. Sí, eso más que, por supuesto, tiene que ver a título personal con mi abuelo, pero también tiene mucho que ver con los autores que más leo, ¿no? Por supuesto, son todos mayores que yo y inclusive unos que ya no están ya más con nosotros. Los libros deben tener, o uno quisiera que tuviesen sabiduría, uno quisiera que te enseñasen cosas los libros, ¿no? Por eso tú ves que tanta gente siempre está haciendo citas de libros, cosas que lo tocaron, y me ocurre a mí, me ocurre con Borges, me ocurre con Dolina, me ocurre con mis escritores favoritos. Entonces esa reverencia a la hora de escribir para con la sabiduría de quien vino primero que yo y que además son maestros del arte, está y me gusta que esté. En ese cuento en particular, el relojero también me ayudó a hacer un ejercicio, porque como escritor uno siento que debe ponerse retos a la hora de escribir. Y en ese cuento específico me ayudó a crear toda una narrativa, porque ese muchacho está viendo al relojero
y crea toda una narrativa, todo un diálogo inclusive, donde él nunca habla con el relojero, todo se lo crea él en su mente, ¿no? Entonces, para mí la pregunta más importante a la hora de escribir es ¿por qué? Entonces tú dices, bueno, tienes un adolescente que está frente a un señor mayor que es un relojero, ¿por qué? Bueno, porque el relojero tiene una sabiduría que él quisiera, ¿por qué? Entonces constantemente ese por qué me lleva al siguiente párrafo. Se paró con la bicicleta frente al relojero, pero no se atrevió a acercarse. ¿Por qué? Precisamente en ese no se atrevió a acercarse y en la respuesta del por qué es donde está el meollo del cuento, es donde está el tema central del cuento. Entonces me ayudó, me sirvió de ejercicio para mí, de cómo interpreto yo una persona o cómo escribo una historia de una persona que está hablando consigo misma, que está pensando, que está creando toda una narrativa, sin ni siquiera decirle hola a la persona que tiene a unos metros, ¿me entiendes? Entonces, como ejercicio, como marco para hacer un ejercicio literario, me ayudó mucho y además que también me ayudó a contestar ciertas preguntas que tengo yo con la vida, ¿no? Que es lo más importante que tenemos o el commodity más importante que tenemos no es ni el dinero, no es el tiempo. Entonces yo en ese cuento específico me pregunto yo a mí mismo, dentro de los zapatos del personaje, qué cosa es el tiempo, por qué no podemos malgastarlo y qué diría una persona que está a punto de pasar al otro lado y que ya vivió el tiempo que le correspondía. Entonces eso también es un ejercicio de imaginación que me ayudó a crear un reto nuevo a la hora de sentarme delante de la hoja y escribir. Sobre todo en ese cuento tienes una reflexión bellísima, es un renglón y medio, pero que me parece que tiene mucha belleza, no recuerdo exactamente para decirlo literal, pero es algo así como que el personaje se pregunta de qué está hecha esa placidez y esa calma y esa mesura de los hombres mayores que esperan a la parca, es así, recuerdo que es la palabra que usa, que esperan a la parca, esperan a la muerte, con la tranquilidad de quien espera a una vieja amiga, es decir, no con la tranquilidad, o sea, es decir, no con el pavor del que espera el culmine de un tránsito por la vida, sino del que está esperando una vieja amiga que llegue en cualquier momento y que se lo va a llevar, ¿ya? Es una reflexión bellísima. Eso viene sí, tienes razón. Como todos los hombres que tenemos 30, 40, 50 años, empezamos a pensar ya en esos términos, ¿no? Que nos empezamos a dar cuenta, una cosa que no sabíamos cuando teníamos 20, que es que somos mortales. Cuando tienes 20 años eres inmortal, por eso mandan a los chicos a la guerra con 15 años. Cuando tienes 30, 40, 50 años empiezas a darte cuenta de que no eres mortal, que el tiempo se acaba. Y entonces, uno tiene esa angustia absoluta, ¿no? Tiene que ver con la pregunta diaria de qué hay después de la muerte y todas esas cosas que nos acompañan dentro de lo que es el misticismo, ¿no? Pero un día escuché, disculpen de nuevo el esnovismo, a uno de mis grandes cantautores favoritos, que es el canadiense Leonard Cohen, que en una entrevista, un chico lo está entrevistando de 40 años y le decía, ¿cómo te llevas con la idea de que estás mayor y que quizás... Y el tipo con esa angustia le decía, dime por favor a mí, trata de darme un poco de quitarme esta ansiedad, esta angustia que yo tengo con tu sabiduría. Y Leonard Cohen le dice, yo realmente estoy prácticamente esperando a la muerte. Si las condiciones son las adecuadas, a mí lo que me preocupa son las condiciones, decía él. Si las condiciones son las adecuadas, yo estoy esperando porque es lo que sé que viene a continuación. Esa placidez y esa displicencia y ese es lo que me toca, ¿no? Me hizo quedar como que, quiere decir que ojalá cuando nosotros lleguemos a esos años eso ocurra de alguna manera automática dentro de nosotros y esa angustia que tenemos a mitad de nuestra vida desaparezca y se convierta en eso, ¿no? Bueno, es lo que corresponde a continuación y no me preocupa tanto porque si las condiciones son las adecuadas, que yo no entiendo lo que quiso decir, si la enfermedad no me permite, no me destruye, sino que las condiciones, tengo a mi gente cercana y simplemente lo estoy esperando. Y un poco de esa entrevista hay dentro de ese cuento del tiempo y de ese personaje del relojero. Claro. Y mira que otra cosa que veo que me parece muy interesante en tu trabajo, en tus escritos, es que, claro, se van destilando también reflexiones sobre el oficio de la escritura, ¿no? Están ahí, están veladas, no se dicen de manera explícita, pero digamos que, bueno, no sé si eso le ocurra también a un lector que no sea escritor, pero digamos que no me puedo sustraer de esta realidad de que soy escritor también, entonces como que encuentro esas reflexiones y me tocan mucho, me llegan mucho, ¿ya? Hay un cuento de un escritor
que no logra redondear su libro de cuentos. Creo que su editora le dice que le falta 1 o 2 cuentos con fuerza, digamos, para tener un libro redondo. Entonces, él se va a una población alejada, va a un bar, pero una de las cosas que le llama la atención es que llueve mucho a cántaros, y él recuerda que en los folletines promocionales, en los folletines del turismo, no pareciera que ese fuera el clima. Entonces él empieza a preguntar y se encuentra con una respuesta recurrente: no, acá no llueve así, acá solo llueve así cuando Juan el pescador está cortejando a su amada. A mí me pareció eso como, es decir, como esa leyenda, ese mito que se desarrolla en ese pueblo y que de alguna manera lo enfrenta a alguien que venía como de una especie de sequía buscando un nuevo tema para sus cuentos. Pues me parece que es una reflexión bellísima sobre el oficio de la escritura. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Te confieso que ese cuento nace de una canción. Yo tengo una canción que está incluida en mi disco, que se llama Juan Pescador, y que yo escribí con 17 años. Y ocurrió que cuando Palabra Libre se acerca a mí y me dice para crear este libro, me dice si podía escribir algunos cuentos más, porque quizás hacían falta unos cuantos más. Y yo decía, ay caramba, ¿de dónde saco yo unos cuantos cuentos más, ¿no? Y empecé a buscar entre mis canciones y encontré Juan el Pescador, y lo que hice fue expandir y crear de nuevo la historia. Solo podía ser un escritor que se había ido a un mundo completamente alejado, tratar de conseguir la musa que había perdido en su lugar natal. Y si vamos a escribir un cuento místico y lleno de simbología, pues la lluvia, el clima siempre ayuda mucho. Y el tema central de ese cuento en particular es precisamente lo que le contestan, que solamente llueve así cuando Juan el Pescador está buscando a su amada. Y entonces, una vez más, ¿por qué? ¿Por qué está buscando a su amada? ¿Y quién es su amada? ¿No? Y entonces en esa búsqueda, en ese bar, conversando con las personas que estaban ahí, empieza a descubrir cómo... Me gustaría poder contar el cuento, pero no quisiera que la gente lo sacara del libro, no le dijera yo lo que en España dicen despaturrar, ¿no? Decirles cuál es el final de la historia, pero es uno de los cuentos más simbólicos y donde más pude echar a volar la imaginación. Eso es lo bueno que tiene escribir, Andrés, tú lo sabes. Te entrega tanta libertad. Y quizás en un mundo donde cada vez nos sentimos más confinados a ciertas reglas y a ciertas estructuras, que nosotros podamos sentarnos delante de una hoja de papel y escribir lo que se nos ocurra y crear personajes fantásticos y explicar por qué y no tener que dar explicaciones, me parece lo más hermoso que hay en la literatura. Por eso nosotros siempre invitamos a la gente a que lean, a que busquen libros, a que lean historias. Yo hace 2 días estaba leyendo Drácula. Yo no había leído Drácula de Bram Stoker, yo no lo había leído, había visto la película, 50 películas había visto, pero nunca había leído el libro. Y cuando me metí en ese mundo es extraordinario lo que hizo mi imaginación con lo que ese hombre estaba contando ahí. Entonces, quería escribir un cuento sobre Juan el Pescador y la figura principal terminó siendo este escritor que se va a Guernsey. Guernsey es una de las islas que quedan en el canal entre Francia e Inglaterra. Y bueno, por eso el subtítulo del libro es Cuentos de un ciudadano del mundo, porque se dan en diferentes partes del mundo. Yo nunca he ido a Guernsey, yo nunca he ido a Holanda, donde se da otro cuento, a Inglaterra, nunca he estado ahí. Y sin embargo, a través de escribir mis cuentos pude viajar hasta allá. Mis libros me llevaron hasta allá, que me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Claro. Hablemos un poco del título. Bueno, ya en parte nos revelaste el porqué de Cuentos de un ciudadano del mundo. ¿En qué momento decides escoger Polaroid? Que digamos que Polaroid es el título de uno de los cuentos, o no recuerdo si es el título, pero de todos modos esa cámara Polaroid es importante en ese cuento, que si mal no recuerdo es un personaje que sufre como un accidente cardiovascular, decide echar todo para atrás, dice, bueno, caramba, ¿qué estoy haciendo con mi vida? En cualquier momento me puedo morir y todo esto tal. Y decide hacer una peregrinación, creo que se va para Europa tal, y digamos que allá tiene un encuentro medio misterioso, medio enigmático con una divina, y digamos que ahí surge la aparición de esa cámara Polaroid. ¿Cuál fue como esa decisión para escoger ese elemento en particular de ese cuento para ponerle al libro? Bueno, realmente fue una decisión en conjunto con Catalina, con la buena gente de Palabra Libre. Polaroid no solamente ese cuento es uno quizás de los más fuertes del libro.
Y ciertamente es la historia de este tipo que se va, o sea, le da un ataque cardíaco y se va a otro país y se consigue con esta cámara Polaroid. Lo que ocurre con la cámara y lo que se refleja en las fotos es donde está la historia. ¿Por qué Polaroid en el título del libro? Porque digamos que hablamos de 14, 16 cuentos, creo que son 14 al final. Cada uno es como una fotografía, realmente. Cada uno tiene su propia textura, cada uno tiene su propia imagen o su propia personalidad. Y entonces, a la hora de escoger un título que arropara a todos los cuentos dentro del libro, Polaroid funcionaba bastante bien y además era al mismo tiempo el título de uno de los cuentos, pienso yo, más bien elaborados del libro, ¿no? Entonces, como que cuajaba que fuese así. Y Cuentos de un ciudadano del mundo, por lo que te decía antes. Ese cuento en particular se da en Inglaterra y en Holanda. El primer cuento, el que abre el libro, se da en Francia. El primero es el del tipo que está en la casa mirando fotografías antiguas de su madre, ¿sabes? Y recibe una llamada y después recibe una visita de una mujer que llega llorando, ¿correcto? Correcto, pero te voy a hacer una confesión que no sé si debería hacer. A mí, particularmente, ya nos quedan unos poquitos minutos, déjame a ver si lo hago rápido, porque me gusta hablar mucho. No me gusta mucho los cuentos que son escenas, que no tienen un inicio y no tienen un final. No sé si sabes de qué te hablo. En estos días leí uno de Hemingway que es así y lo odié de punta a punta, porque no se sabe quiénes son los personajes antes y no se sabe qué va a pasar con ellos después. El tipo simplemente te cuenta una escena y hay mucha literatura que es así. Y a mí no me gusta particularmente. Los rusos hacen mucho eso, Chekhov hacen mucho eso. A mí no me gusta. A mí me gustan los cuentos que tienen inicio, desarrollo y final. Quizás porque estoy acostumbrado a las películas de Hollywood que tienen inicio, desarrollo y final. Perdónenme ustedes, los grandes literatos. A mí es una opinión personal. Y yo escribí, ese cuento se llama Cine Francés. Yo escribí ese cuento casi como una sátira de lo que yo veo mucho del cine europeo y precisamente del cine francés, donde pasan cosas, es muy lento. Todo es como cada escena o cada movimiento toma muchísimo tiempo y al final no sabes de dónde vienen los personajes y a dónde van. Simplemente es como escena con escena con escena, sin pies ni cabeza un poco. Y a mí eso no me gusta mucho. Y cuando escribí cine francés, lo hice como una especie de broma, como de sátira. Y terminó siendo uno de los cuentos que más ha gustado precisamente por eso, porque tú no sabes cómo se llaman los personajes. No sabes por qué la chica tiene, por supuesto, yo hago una cosa que es que dejo como subterráneo lo que está ocurriendo. Eso también se hace mucho y a mí me gusta mucho, donde no tienes tampoco que dar la comida masticada a quien lo está leyendo. Pero no sabes cómo se llaman, no sabes qué pasó antes, no sabes por qué llegaron a lo que llegaron, no sabes qué pasó después. Es simplemente una escena en un lugar específico. Y bueno, terminó siendo el cuento que abrió el libro y ha sido... Creo que es en ese donde ponen referencias de tiempo, ¿no? 12 minutos. Claro, porque yo escribo una escena o una cosa que ocurre y pongo en cuánto tiempo ocurrió. El tipo caminando desde el balcón hasta la tetera fueron 17 minutos, ¿entiendes? Que es una cosa que yo veo del cine, especialmente de ese cine europeo que tiene a propósito, por supuesto, esa función, la de crear esos movimientos letárgicos y ese tiempo espaciado donde todo es muy lento y bueno, mi mamá ama ese cine, a mí no me gusta mucho, pero bueno, fue lo que me salió a la hora de escribir. Por eso le puse cine en francés y por eso puse cuánto tiempo hay de cada movimiento en cada movimiento. Cuando uno tiene talento, Jeremías, cuando uno lleva la literatura en las venas, como es en tu caso, digamos que cualquier ejercicio, aunque te parezca que puede ser una experimentación, ¿verdad? Digamos que va a salir muy bien y por eso es que estos cuentos se disfrutan. Creo que ya estamos sobre el tiempo y le voy a dar paso a Santiago para que cierre, pero quería antes invitar a las personas que nos escucharon ahora o los que nos van a escuchar después cuando vean la transmisión en diferido, a que lean y se acerquen al trabajo de Jeremías Lawson, porque estoy seguro de que van a disfrutar estos cuentos, pero sobre todo porque estoy seguro de que van a quedar picados de un autor del que ustedes van a querer seguirle las pistas, van a querer seguir, oiga, ¿qué pasó con Jeremías? ¿Cuál es el próximo libro? Porque en serio que es un autor que vale la pena destacar. Muchísimas gracias, Jeremías, por esta conversación. Y bueno, te mando un gran abrazo y espero que pronto nos veamos en persona. Ojalá sea así. Muchísimas gracias de verdad, Andrés. No sabes cuánto, porque quiero contarle a la gente que el prólogo del libro lo escribiste tú y será una cursilería, perdónenme ustedes, pero cuando yo lo leí la primera vez, no lloré, casi lloro,
porque realmente me emocionó mucho las cosas que escribes ahí, cómo asimilaste lo que yo traté de contar, y viniendo de una pluma como la tuya y que le hayas dado el espaldarazo a mi primer libro, realmente es una cosa que no me va a faltar vida para agradecer. Así que muchísimas gracias. No, un gusto, Jeremías. Bueno, Santi. caballeros, qué buena conversación la que han tenido. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí. Perfecto. Decía que qué buena conversación la que han tenido. Yo espero que las personas que estuvieron conectadas a través del Facebook Live de Palabra Libre, pues se hayan sentido a gusto y que en algún momento quieran acercarse al libro de Jeremías, que como les dije al inicio de la transmisión ya está disponible en formato ebook. La idea es que a más tardar, a inicios del mes de noviembre, ya se encuentre impreso en todas las librerías colombianas y bueno, que sea también una invitación para las personas a visitar las librerías y a esculcar en los estantes de estos sitios que tan importantes son para nosotros los lectores. Bueno, antes de dar final como tal a este evento, yo quiero anunciarles un poco algunas de las cosas que haremos en este mes con Palabra Libre. Tenemos una muy buena noticia para todos nuestros seguidores. Seremos una de las editoriales colombianas participantes en la próxima edición de la Feria del Libro de Frankfurt, que se hará obviamente de manera virtual. Estaremos allí a partir del 18 de octubre presentando nuestro catálogo y bueno, es una oportunidad para dar a conocer nuestros contenidos y no solo eso, también para hablar un poco acerca de cuáles son los rumbos actuales que está tomando la literatura colombiana y la latinoamericana, por supuesto. Les quiero también comentar que el día de mañana, en el marco de la Feria del Libro de Santa Marta, estaremos con nuestro autor Janiel Humberto Pembertí en la presentación de su libro Niño de Agua y las Mariposas, que es nuestro primer libro infantil perteneciente a la colección Papalote. Así que invitadísimos a estar pegados también de ese evento. Y no menos importante, por dejarlo para el final, invitarlos por esta misma pantalla en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura a la presentación del libro póstumo de Héctor Mora Pedraza, este tremendo periodista colombiano de los años 80 y 90 que nos hizo viajar a todas partes a través de sus crónicas y sus programas en televisión. Bueno, dicho esto, les doy las gracias de verdad por su acogida, por su compañía. Le quiero dar las gracias a Jeremías, a Andrés Mauricio, por esta conversación tan bonita en torno no solo al libro, sino en torno al arte de hacer cuento, a la pasión de escribir cuentos, porque yo creo que no todo escritor se anima a explorar esta orilla, así como no todo escritor se anima a explorar la poesía. Hay que tener cierta intuición, hay que tener cierta atracción por el género corto. Caballeros, entonces, no siendo más, les vuelvo a dar las gracias. Jeremías, espero poder verte pronto por estos lados Ojalá que colombianos. sí. Andrés Mauricio, espero que podamos hacer más eventos juntos. Y bueno, en nombre de la Fiesta del Libro y la Cultura, les quiero agradecer a todos nuestros asistentes por habernos acompañado. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Chao.